Seguimos en Salud y Previsión 110 con nuestra invitada Carmen Luisa Pepén, quien es dermatóloga clínica. La siguiente pregunta está a cargo del doctor Santos Ramírez Uribe. Bueno, Luisa, yo tengo dos preguntas. La primera es, vamos ahora a, si clasificamos lo que son no melanomas, ahora vamos a hablar un poquito de los melanomas, porque hay mucha gente que anda por ahí con esta afección y realmente no sabe cuáles son las consecuencias dejando esto a largo plazo. Y una segunda pregunta, donde se establece el sistema autoinmune, hay muchas personas que la defensa está baja y puede también esto, no siendo un cáncer como lo que estamos planteando hoy, pero sí tener entonces una afección permanente, incurable, una condición, como se le dice. Vamos a entrar entonces en hablar del melanoma, para entonces adentrarnos a la pregunta sobre las enfermedades autoinmunes, cómo afectan a la piel. Gracias, doctor. Mire, con respecto al melanoma, que es toda una clasificación, se enfoca en el melanoma, y su nombre lo dice, melanoma maligno. Es de hecho el melanoma con peor pronóstico, con la lesión de peor pronóstico dentro de los cánceres por su invasión y su infiltración. Entonces, ¿de dónde se puede desarrollar? El melanoma tiene muchísimos factores de riesgo, tanto la exposición a la radiación, porque puede aparecer prima aparición o encima de un lunar, de una lesión anterior displásica que pueda tener. O sea, por un lunar que pueda ser de nacimiento, que la lesión haya cambiado, que se haya sometido a exposición, o en el caso de personas que tienen lesiones que tienen muchos lunares y muchos nevos en el cuerpo, entonces encima de uno de esos lunares puede aparecer un melanoma. O sea, que no es el lunar el indicador de que puede haber un melanoma, sino que es ahí donde se puede desarrollar. Puede desarrollarse ahí. Sí. Parece que se monta la lesión. Porque hay gente que dice que un lunar me creció. Sí. Exacto, entonces en el momento que un lunar crece o un lunar se desarrolla, entonces hay que tener puntos a favor que todo el mundo debería de conocer, que es el A, B, C, D, E del melanoma. Ajá. Entonces el A, asimetría. Cuando tomamos la lesión, la dividimos en cuadrantes y vemos que los cuadrantes hay diferencia en los bordes y en la estructura y en la característica, entonces podemos decir que es asimétrico. La B, los bordes, las características de los bordes, si es elevado, si no es elevado, si hay disparidad de color o forma de color, entonces ahí entra también la C, color, forma, color, desarrollo del color, si ha cambiado, si se ha puesto más oscuro, si ha cambiado en tonalidad y en forma, entonces tomamos el color. La D, el diámetro. Cuando tomamos una lesión, la medimos y mide por encima de 5 o 6 milímetros, se considera una lesión con potencial a desarrollar melanoma. Y en la E, la evolución implica varios de los aspectos que ya hablamos, que es el cambio de color, cómo ha crecido en el tiempo, cómo ha desarrollado, si pica, si duele, si sangra. Entonces, ese momento, entonces ahí tomamos. Entonces, dentro de esos criterios, vemos si acumula varios de los criterios, entonces tomamos la decisión de hacer una resección, tomar una biopsia, quitar la lesión. Y en la localización es muy importante cuando la lesión crece en lugares que hay mucho recambio celular, como palmas y plantas. Cuando la lesión aparece, manos y pies, entonces tomamos mucha consideración y preferimos remover la lesión. ¿Por qué? Porque es unas células que están constantemente en recambio y tienen, al tener la relación del pigmento, el pigmento puede cambiar y puede metastizar. Eso no quiere decir que todo el mundo que tenga lunar va a desarrollar un melanoma, porque también existen factores genéticos de desarrollo, pero es algo que debemos tener en consideración. Sí. Doctora, quiero introducir un elemento, vamos a decir, folclórico y costumbrista en esta conversación, que es el antojo. El antojo. Hay gente que tiene una mancha en la piel de nacimiento, alguna zona oscura, o algo, dice, eso fue un antojo. No, pero ya médicamente mucha gente lo ha explicado, aunque muchos no lo quieran entender, de que eso es quizás una pigmentación o un lunar sobredimensionado. Usted, que es la experta, ¿podríamos hablarnos de esto y de cuál debe ser el punto de preocupación, cómo lo debemos ver y en función de lo que estábamos hablando,
¿qué factor de riesgo podría tener para la piel este tipo de aparición en la piel, en nuestro cuerpo, estas marcas de nacimiento? Las marcas de nacimiento no tienen ningún tipo de riesgo. En el caso de lo que llamamos con antojos, normalmente son nevos melanocíticos. Nevos melanocíticos. Ese es el nombre. Es el nombre científico del antojo. Normalmente son nevos melanocíticos, hay algunos que, mire, en dermatología hay de todo para todos, y las clasificaciones y los subtipos que le vamos dando, que son de nacimiento, es todo una especialidad, inclusive una subespecialidad, que es la dermatología pediátrica, que se enfoca en los desarrollos de las lesiones de nacimiento. Con respecto, por ejemplo, hay uno que se llama nevo de Becker, que es todas estas lesiones que normalmente tienen pelo, que son con folículos, que él dice, no, que eso fue un antojo, que me antojo, que durante el nacimiento me antojé, y le han puesto todos los nombres. El dominicano es muy, el folclore dominicano es muy amplio para categorizar las lesiones de piel, porque tiene un nombre para todo. Pero no, eso no tiene ningún tipo de lesión de desarrollar. No son un riesgo para la salud. No, normalmente no. Que si se pueden quitar. Normalmente no se recomienda, a no ser que por estética quieran removerse la lesión, porque no es que le vaya a desarrollar o no tiene esa predisposición a desarrollar cáncer. Normalmente, cuando un nevomelanocítico de nacimiento o un síndrome del nevomelanocítico de nacimiento, que son estas personas que tienen muchos lunares, se puede considerar de observar o que tienen que hacerles chequeo con frecuencia cuando la persona tiene más de 50 nevos en el cuerpo. Entonces, ok, tengo un síndrome del nevomelanocítico, tengo que chequearme, tengo que hacer dermatoscopía de cada lesión. Y entonces, en ese momento, haciendo dermatoscopía, vamos y le dicen... No todo el mundo lo cuenta, doctor. Eso es lo que pasa, doctor. No, y tan frecuente que fue siempre ver a las mujeres, sobre todo, pintarse un lunar. No, ellos se lo pintaban, claro. Cuando uno hace, por ejemplo, tengo una verruguita cerca de donde la pintan mucho. Y yo veo mujeres que generalmente en el sexo femenino, sobre todo, se pintan ese lunar. No sabiendo en este momento, como tú has planteado, de que esto debe chequearse, siempre tenemos que ir a la medida preventiva. Yo procuro siempre, como dermatóloga, tratar de hacer una campaña de chequea tus lunares, porque la prevención es la clave, o sea, todo chequeo a tiempo y una consulta dermatológica en donde te hagan dermatoscopía de tus lunares es realmente lo ideal, porque todo a tiempo tiene solución. Esa es la recomendación. O sea, el objetivo de este programa hoy es establecer de que el dermatólogo es también una visita permanente a la prevención, porque el cáncer de piel es tan vasto, como bien se ha explicado aquí, en su clasificación y en su agresividad, en cada una en sus áreas. Sí, eso es muy poco conocido por nosotros, y establecer aquí que incluso un pequeño lunar que vaya creciendo a veces, ya puede tener incluso de base un problema crónico de muchos años, porque hemos visto también que de manera gradual se van produciendo estos tipos de patologías. Pero se ha quedado una preguntita, y es en el sistema inmune, si el sistema inmune puede ser atacado también por afección en la piel, y si podemos enumerar algunas de esas patologías que se puedan presentar por problemas en el sistema inmune o deficiencia del sistema inmune. Desde el punto de vista inmunológico, las enfermedades autoinmunes en la piel se vuelven más una condición que una enfermedad, porque son enfermedades que se tratan, pero no hay una curación. Podemos tener una mejoría de la lesión, eliminar visualmente la lesión presente, pero no quiere decir que la lesión no vuelva a reactivarse. Dentro de las enfermedades están la psoriasis, la dermatitis seborreica, que es una enfermedad inflamatoria que tiene que ver mucho con el proceso de ansiedad y de estrés, donde hay muchos desencadenantes. Esas son de las más leves. La psoriasis, el lupus cutáneo, el vitiligo, que es enfermedad autoinmune y más por un proceso de oxidación de las células pigmentarias. Entonces, son condiciones que más el proceso inmunológico, el proceso de oxidación celular, el proceso de inflamación autoinmune, entonces desencadenan las enfermedades. Y son enfermedades que no se curan, enfermedades que se controlan bajo tratamiento, bajo seguimiento estrecho, relación médico-paciente, tratamiento con el paciente y un seguimiento de la evolución del paciente, entonces podemos controlarlos. Hongos.
¿También se puede incluir dentro de todas esas patologías que usted mencionó? Autoinmunes no. El hongo es una de las causas más frecuentes de afección en la piel porque es un microorganismo externo que es oportunista y coloniza en la piel. Hongos en las uñas, tiñas clurares y micosis profundas, porque ya hay entonces en la barca. Es lo que digo, la piel es todo un mundo y tenemos... Todo hongo descuidado puede convertirse en un huésped, vamos a decir, permanente o un peligro latente que pueda quedarse para la piel sin un tratamiento. Un hongo descuidado sí, puede, o sea, el tratamiento es mientras más tiempo de la exposición y más diseminación de la lesión, puede quedar latencia de la lesión y más las condiciones físicas del paciente, si tiene una predisposición, una diabetes maltratada, una situación inmunológica con inmunosupresión que me predispongan al desarrollo más de la prevalencia de la lesión, porque no, aparte del tratamiento tópico también está en la inmunidad del paciente. Bien. Podemos decir entonces que estos microorganismos atacan generalmente la parte anaeróbica, ¿no? Donde hay falta de oxigenación a nivel de estas zonas. Pero yo también quería ir un poquito a la psoriasis de nuevo, porque la psoriasis dentro de la que son afecciones por el sistema autoinmune, podemos decir que incluso es incapacitante, Luisa. Se habla incluso de alteraciones de artrosis, que son verdaderamente en un proceso crónico incapacitante para el paciente. Se habla incluso de artritis provocada por la psoriasis y por eso yo quisiera que siempre hiciéramos mucho hincapié, porque es para que vean qué importante es visitar el dermatólogo, porque incluso él podía en un momento determinado tener contacto multidisciplinario para poder resolver problemas que son producidos de la piel hacia elementos que pueden ser también ventilados por otras especialidades como la que hemos planteado, porque la psoriasis tiene un efecto prácticamente catastrófico en el paciente, y sobre todo mucha gente que anda con psoriasis ahí, que todavía está en una etapa. ¿Cuál sería el llamado hoy para esa enfermedad autoinmune que hoy estamos planteando a esas personas, a esos pacientes que se han descuidado? ¿Cuál es el llamado que usted le tiene a esos pacientes? Sería interesante acudir al dermatólogo. Siempre es bueno que un paciente con cualquier tipo de lesión de piel o que ya tenga historia familiar de una lesión, por ejemplo la psoriasis, que tenga una historia familiar de la lesión en la piel y que tenga presentes lesiones con características de psoriasis, hay que acudir al dermatólogo para poder hacer un correcto abordaje, un correcto diagnóstico de la lesión, una buena historia clínica de la lesión y entonces encontrar el mejor tratamiento posible para su condición. Bien, vamos a hacer otra pausa, volvemos en breve con más de Salud y Previsión.